Buenos días, jóvenes. Vamos a entrar al penúltimo tema de nuestro curso, el cual, a pesar de estas circunstancias, vamos a poder llevar a buen fin de acuerdo al programa oficial establecido y conforme fue dado a conocer a ustedes en el díptico que repartimos al inicio de las clases. El día de hoy vamos a hablar sobre las sentencias. Recientemente ustedes hicieron un ejercicio de análisis del Código de Procedimientos Civiles que tiene que ver con el desarrollo de la audiencia. Y recordarán ustedes que el último acto de esa audiencia es el periodo de alegatos, sobre todo estando ahí presentes las partes, si no se abre alegatos por 3 días a las partes, pero en la propia audiencia, estando presentes, se pueden ahí rendir los alegatos y se culmina la audiencia citando a las partes para oír sentencia. Y ese es el tema al que nos abocaremos el día de hoy. Un tema no complejo, un tema relativamente sencillo, pero obviamente sustancial porque la sentencia, evidentemente, se refiere al objetivo final que todo juicio requiere. El actor pretende, desde el inicio de la presentación de su demanda, llegar a esta etapa y el demandado, evidentemente, requiere llegar a esta etapa para que sus derechos queden incólumes, que no hayan sido afectados. Bien, un elemento muy importante de la sentencia es el de la cosa juzgada. Una sentencia genera cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Significa, en términos ideales, que la verdad real se convierte en la verdad jurídica. Significa que a través de la sentencia los puntos de litis han quedado dirimidos y entonces ya no hay manera de modificarlos. La cosa juzgada le tiene que dar seguridad jurídica a las partes, para bien o para mal, de acuerdo a sus pretensiones, pero seguridad jurídica en el sentido de que las circunstancias que de hecho y de derecho dieron origen a la demanda han sido resueltas, han terminado y no hay manera de que se modifiquen. Esa es la consecuencia inmediata directa de la cosa juzgada, que aquello que se contiene en la resolución judicial o sentencia es verdad jurídica y se convierte en verdad real, en circunstancia real que no va a poder ser ya modificada. Entonces, este es el primer elemento fundamental de la sentencia, el que genere la cosa juzgada. Hay dos formas, según el artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles, para generar la cosa juzgada. En primer lugar, el que nos atañe directamente en este caso, y es cuando se ha dictado la sentencia y ésta ha causado efecto, ha causado estado. ¿Qué es causar estado? Causar estado significa que ya no va a haber ningún recurso ni instancia que la pueda modificar, que pueda generar un cambio parcial o total o una revocación completa de la sentencia, sino que ha quedado, decimos en el argot jurídico, ha quedado firme, por lo tanto no puede ser modificada, por lo tanto ha causado estado y por lo tanto genera cosa juzgada. Otra manera de obtener este estado de cosa juzgada es esta segunda hipótesis, cuando las partes celebran un convenio entre ellas en cualquier etapa del juicio. Recordarán ustedes que cuando analizamos la primera fase del juicio, la fase conciliatoria, era el momento idóneo, el momento oportuno para que si se puede dirimir la controversia en una amigable composición, se haga y el convenio que derive en esta composición es aprobado por el juez. ¿Y por qué es aprobado por el juez? Pues efectivamente para que genere el estado de cosa juzgada. El juez, al momento de emitir su aprobación, tendrá que analizar que el convenio no vaya en contra de la ley, que no renuncie ninguna de las partes a derechos fundamentales, sobre todo de manera injustificada, que no se estén alterando derechos de terceros, y entonces aprobará el convenio. Y ese convenio celebrado entre las partes y aprobado por el juez de la causa también va a generar cosa juzgada, va a tener el estado de cosa juzgada. Decimos que una sentencia no puede ser modificada cuando causa ejecutoria, cuando causa estado.
Insisto, como lo dije hace un momento, cuando ya no puede ser modificada por ninguno de los recursos que la ley establece al respecto. ¿Cuáles son las sentencias que causan ejecutoria por ministerio de ley? Es decir, dicho de otra manera, ¿cuáles son las sentencias que ya no pueden ser modificadas porque la ley así lo determina? Primera hipótesis, sentencias de juicios de baja cuantía. Cuando hay una sentencia que implique el pago de pesos por una cantidad baja, que hoy en día el Código de Procedimientos Civiles lo calcula alrededor de 600,000 pesos aproximadamente, va cambiando obviamente conforme la inflación y el índice nacional de precios al consumidor. Cuando se emite una sentencia de baja cuantía, esta no puede ser impugnada, no puede irse a una segunda instancia, una instancia revisora, que sería el juicio, el recurso de apelación. Al ser de baja cuantía, solo obtiene una instancia, se resuelve en una sola sentencia y esta, por ministerio de ley, en el momento en que es emitida, causa estado. Claro, existe la posibilidad en un juicio extraordinario, que conocemos como el juicio de amparo, materia de otro semestre en esta facultad, pueda ser modificada, pero dentro de la justicia local, dentro del propio procedimiento ordinario, que es el que a nosotros nos compete en este momento, ya no puede ser modificada. Y no confundamos el juicio de amparo con un recurso o una tercera instancia. Son cosas completamente distintas. El juicio de amparo es un juicio, como su nombre lo indica, y es de carácter extraordinario. El hecho de ser habitualmente recurrido no le quita su característica de extraordinario. Lo es porque se trata de un juicio en el que se defienden derechos humanos, antes solo garantías individuales, ahora se defienden derechos humanos, y de ahí deriva su carácter de extraordinario. Insisto, aunque recurrentemente se lleve una litis al juicio de amparo, esto no le quita su carácter de extraordinario y sobre todo no le quita su carácter de juicio independiente al que nos ocupa en nuestra materia. Segunda hipótesis, sentencias de segunda instancia. En el juicio ordinario civil, la mayoría de los juicios, el juicio ordinario civil es el que hemos estado analizando en todo este semestre, la mayoría de los juicios que derivan en una sentencia pueden ser revisables tanto el procedimiento como la sentencia a través de un recurso de apelación. Este recurso de apelación será ventilado ante la sala superior. El juicio de ordinario civil en primera instancia, como lo hemos comentado, lo lleva a cabo el juez de manera unipersonal, porque él es el titular del juzgado, claro, con sus ayudantes, sus secretarios de acuerdos, su actuario y todo el personal que labora con él, pero a final de cuentas, la responsabilidad del juicio y de la sentencia recae en una sola persona, el propio juez. Entonces, esta sentencia que él emita en el momento oportuno, después de la audiencia de pruebas, será revisable a través de un recurso de apelación. Este recurso de apelación le llamamos recurso de segunda instancia y va a estar a cargo de una sala conformada por 3 jueces, 3 magistrados. Estos 3 magistrados pueden revisar tanto el proceso mismo del juicio como la emisión de la sentencia. Y si en alguna de estas dos partes identifican alguna violación a la ley o a las garantías, específicamente en el caso de ellos a la ley procesal, entonces podrán reponer el procedimiento que haya estado viciado, violatorio de la ley, o podrán reponer la emisión de la propia sentencia. Y ahí es cuando se puede modificar. Sin embargo, cuando emiten la resolución a este recurso de apelación, es una sentencia de segunda instancia y estas, por ministerio de ley, causan ejecutoria. Ya no hay una tercera instancia dentro del procedimiento ordinario. El Código de Procedimientos Civiles establece 2 instancias. La primera ante el juez, la segunda ante la sala. La sentencia que emita la sala es una sentencia de segunda instancia y esta ya no va a ser modificada por ningún recurso dentro de la propia justicia ordinaria. Ya dijimos que existe el juicio de amparo, pero eso es extraordinario y materia de otro tema.
En tercer lugar, causan ejecutoria, las sentencias por Ministerio de Ley, las que resuelvan un recurso de queja. Un recurso de queja, su naturaleza es revisar la actuación específica de un juez, que en la actuación personal de un juez, en algunas de sus determinaciones, no se haya violado la ley. Si se viola la ley, entonces procede un recurso de queja y también será la sala la que determine si el juez se equivocó y reponga un procedimiento, una decisión mal tomada, o ratifique la decisión del juez. La sentencia, la resolución que resuelve un recurso de queja, no admite apelación y causa ejecutoria por Ministerio de Ley. Igual los incidentes de competencia o de incompetencia. Recordarán ustedes, uno de los primeros temas que vimos fue la competencia y específicamente cuando alguna de las partes considera que un juez es incompetente para poder determinar, para poder conocer de un juicio, se puede promover un incidente de incompetencia y una vez que se resuelva este incidente, esta resolución causa ejecutoria por Ministerio de Ley, es decir, es inapelable. En algunas partes del Código de Procedimientos Civiles encontramos algunas resoluciones que el mismo código nos notifica que son irrevocables, que son inapelables, que son inatacables. Algunas, por ejemplo, que tienen que ver con la resolución de incidentes procesales, son inatacables. Y por lo tanto, no hay un recurso que nos permita solicitar su revisión a una instancia superior. Todas aquellas entonces resoluciones o sentencias interlocutorias que establezcan el Código de Procedimientos Civiles como inatacables causarán ejecutoria por Ministerio de Ley. Y por último, causan ejecutoria por Ministerio de Ley todos los convenios emanados de un proceso de mediación. Con mucho tino, nuestro Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México y muchos otros, la mayoría en la República, han ido privilegiando los procesos de mediación como las vías idóneas para resolver controversias antes de que se tengan que ir a juicio. Estos convenios demandados de un proceso de mediación pueden hacerse entre las dependencias públicas de los tribunales, específicamente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene una institución dedicada a la mediación pública, donde hay mediadores certificados públicos que inician un proceso y ante ellos se pueden celebrar convenios o puede uno someterse a la mediación de ellos para dirimir la controversia. Ese convenio emanado, firmado por las partes, celebrado por las partes, acompañado y tutelado por un mediador, también causa ejecutoria por Ministerio de Ley. Y así como hay mediadores públicos, también los hay privados. Por ejemplo, algunos notarios públicos se han convertido en mediadores certificados, abogados litigantes en mediadores certificados, y esto permite un acceso a la justicia más pronta, más expedita. En el caso de los mediadores privados cobran por sus servicios, pero sus resoluciones, al estar certificados por el propio tribunal, tienen exactamente el mismo peso que una sentencia emitida por el juez, ya que se trata de un proceso de mediación certificado y por lo tanto sus convenios autorizados causan ejecutoria por Ministerio de Ley. Hay algunas otras resoluciones que causan ejecutoria por declaración judicial. Es decir, estas primeras de las que hemos estado hablando no ameritan una declaración judicial para causar ejecutoria. Al decir por Ministerio de Ley, significa que en cuanto aparecen, en cuanto existen, causan ejecutoria. Y no pueden ser ya modificadas a través de un recurso o incidente, más de un recurso de apelación. En cambio, hay otras que causan ejecutoria, pero por declaración judicial expresa. Necesitan que el juez manifieste que han sido, que ya se consideran, que han causado estado, y que se consideran que causan ejecutoria. En el primer caso tenemos a las sentencias consentidas expresamente. Existe la posibilidad
en algunos casos remota, no tan común, que alguna de las partes, aun cuando fue condenada por una sentencia, manifieste su consentimiento con la sentencia emitida. Cuando alguien recibe una sentencia, por ejemplo, en contra, el demandado resulta condenado por sentencia, lo lógico es que apele. Pero en algunos casos, los clientes le avisan al abogado, a mí me ha pasado en algunas ocasiones, dicen, abogado, ya no quiero pelear más, no es lo que yo estaba esperando, pero lo que ya quiero es que termine este juicio. No quiero irme a una apelación, no quiero irme a la posibilidad de un amparo, porque esto se va a alargar meses o años y yo ya necesito paz, necesito tranquilidad o necesito seguridad jurídica para reiniciar mi negocio, para reinvertir, para rehacer mis relaciones familiares. Son muchas las razones por las que alguien puede renunciar a los recursos de apelación que tiene una sentencia por la que podría ser modificada o revocada y entonces consentirlas expresamente. Entonces puede ser a través de un escrito, por ejemplo, presentado ante el juez, donde se renuncie, al plazo de apelación y se manifieste la conformidad. Inclusive pueden consentirse expresamente, no con un escrito que así lo diga, sino cumpliendo la sentencia. Vamos a suponer que una persona es condenada al pago de una cantidad y entonces esta persona lo que hace es exhibir el pago de esa cantidad ante el juez. Compra un billete de depósito, lo lleva ante el juez y le dice, señor juez, aquí está el dinero que me condenaste a pagar, dáselo al actor y que este asunto se dé por concluido. Esa sería un consentimiento expreso, un consentimiento tácito. No estoy manifestando mi conformidad como tal directamente con la sentencia, pero estoy cumpliendo con aquello que la sentencia me condenaba. Exhibo una cantidad en pago y de esta manera hay un consentimiento tácito que hace que la sentencia cause estado. Si yo posteriormente quiero apelar esa sentencia, mi apelación va a ser desechada por improcedente, dado que cumplí con el pago de la sentencia o el pago que me condenaba la sentencia. Entonces, este es un primer consentimiento. La segunda hipótesis para una sentencia que cause ejecutoria por declaración judicial es aquella sentencia que no haya sido recurrida en el plazo de ley. La ley establece un plazo para apelar la sentencia y solicitar su modificación o su revocación. Si yo no la apelo, no la recurro, pasa el tiempo y entonces el juez declara que la sentencia ha causado estado por no haber sido recurrida en tiempo. O también, si yo promuevo una apelación contra esa sentencia y hay que darle una continuidad al recurso, como la expresión de agravios, por ejemplo, y no lo hago en su momento, se tiene por no presentado el recurso de apelación y la sentencia causa ejecutoria. Para estos dos casos, tiene que haber una declaración judicial del juez de que la sentencia ha causado estado. En el primer caso, si alguna de las partes la parte condenada manifiesta su conformidad, entonces el juez tiene que decir, se tiene por conforme a la parte condenada y se declara que la sentencia ha causado estado. En el segundo caso dirá, habiendo transcurrido el tiempo para promover un recurso de apelación y ninguna de las partes lo haya hecho, se declara que la sentencia ha causado estado. En ambos casos, insisto, tiene que haber una declaración judicial al respecto. Y por último, para terminar con esta parte, con este tema de la sentencia, una sentencia tiene tres partes. La que llamamos resultandos, que es la primera. La que llamamos considerandos, que es la segunda. Y los puntos resolutivos. ¿En qué consiste cada una de ellas? Los resultandos es la narración de los hechos. Es una parte que yo suelo decir de manera coloquial, es una parte chismosa. ¿Por qué? Porque es la narración de los acontecimientos que sucedieron ante el juez, desde que el demandado promueve su demanda hasta que se cita a las partes para oír sentencia. Es una relatoría. Por ejemplo,
Los resultandos iniciarán diciendo que el día 5 de febrero del año 2020, el señor Armando Vicencio promovió una demanda demandando las siguientes prestaciones al señor fulano de tal, y narra las prestaciones, el pago de una cantidad, los intereses generados, moratorios de esa cantidad, los intereses legales pactados, los daños y perjuicios. Pueden ser muchas las prestaciones que se hayan demandado. Habiendo emplazado la demanda referida, el demandado fulano de tal contestó en tal fecha y dijo básicamente lo siguiente, y narran ahí sus argumentos de defensa. Se llevó a cabo la audiencia de conciliación tal día y no llegaron las partes a un acuerdo, por lo que se depuró el procedimiento y se citó para la audiencia de pruebas el 15 de marzo. Como ven, es una narración de hechos, es coloquialmente un chisme de lo que pasó, un chisme bien contado, por supuesto, fundamentado o más bien sostenido por las constancias del expediente, y se va encaminando el juez hasta llegar al último acontecimiento, que es, habiéndose desahogado las pruebas en fecha tal, en la audiencia, se escucharon los alegatos de las partes y se citó a las partes para oír sentencia. Ahí terminan los resultados. Y empieza la segunda parte, la de los considerandos. Los considerandos son el razonamiento lógico jurídico que van a sustentar la resolución del juez. En estos considerandos es donde el juez va a tomar los hechos y va a aplicarles el derecho. Tomará los hechos del actor en su demanda, la contrarréplica o la réplica de estos hechos que hace el demandado en su contestación de demanda, manifestará cuál para su criterio de estos hechos es el verdadero, si el que narró el actor en su demanda o si el que narró el demandado en su contestación, y le aplicará el derecho que corresponda. O probablemente en los hechos no hay controversia, probablemente lo que dijo el actor es cierto y el demandado dice sí es cierto, pero esto no le da la razón jurídica. ¿Qué va a hacer el juez? En esta parte de los considerandos va a decir, no habiendo controversia en los hechos o desahogadas las pruebas, determino que tal hecho es cierto, luego entonces aplico este criterio jurídico con base en estos artículos y le doy la razón al actor o le doy la razón al demandado. Todo esto conforma este razonamiento lógico jurídico para que el juez pueda resolver en un sentido a favor del actor u otro sentido a favor del demandado, o parcialmente a favor del actor y parcialmente a favor del demandado, o dejando a salvo el derecho de ambos. También es un probable caso, hace un análisis en este sentido y determina que él no es competente para resolver, o que no tiene los elementos suficientes para resolver, o que la vía, a final de cuentas, no fue la adecuada y que deja salvo sus derechos para que los hagan valer ante otro juez, en otra vía, en otras circunstancias, ante otra autoridad, también puede suceder. Todo esto son las hipótesis de un razonamiento lógico jurídico que le va a dar o no la razón a alguna de las partes. Esta parte de la sentencia es la esencia, es el fondo, es, en términos coloquiales otra vez, la carnita de la sentencia. Y después viene la parte formal de la decisión, que son los puntos resolutivos. En esta parte formal de la decisión, basado en los considerandos que analizamos hace un momento, el juez delimita el sentido de la sentencia y los alcances de la misma. Dirá quién tiene la razón, a quién condena, a quién absuelve, en qué sentido. Por ejemplo, si la demanda es por, como dije hace un momento, un pago de pesos, intereses moratorios, daños y perjuicios, el juez probablemente condene a todo y diga, se condena al demandado a la cantidad total, a los intereses moratorios, a los daños y perjuicios, al pago de daños y perjuicios. O puede decir, se condena a la cantidad total, pero no a intereses moratorios porque no hubo un requerimiento de pago a tiempo y por lo tanto no se generaron los daños y perjuicios.
O puede decir, se condena la cantidad demandada como suerte principal al pago de intereses moratorios, pero el actor no probó los daños y perjuicios, por lo tanto se absuelve al demandado de los daños y perjuicios. De esta manera, de una manera lo más sucinta, lo más clara posible, en los resolutivos el juez va a delimitar los alcances de la sentencia y la condena que le haga a alguna de las partes. En términos de espacio, para darnos una idea, los resultandos normalmente ocupan el 20-30% de la resolución. Los considerandos ocupan el 60% de la resolución. Me refiero en tamaño del instrumento de la sentencia. Y los resolutivos un 10, un 15%, porque son sucintos, son precisos y tienen que ser lo más claros posibles, tratando de evitar cualquier interpretación, es decir, que sean lo más claros. Normalmente, cuando un abogado litigante conoce que ya se publicó una sentencia, lo primero que hacemos es saltarnos todas las primeras hojas y nos vamos a la última o a las dos últimas que contienen los puntos resolutivos. Ahí sabemos si nos dieron la razón o no nos la dieron. Ya si quiero saber por qué me dieron la razón o por qué no me la dieron, entonces de los resolutivos me voy en sentido contrario, me voy hacia atrás y me voy a los considerandos. Pero normalmente lo primero que vemos son los resolutivos porque ahí ya sabré si gané el juicio o por lo menos esa etapa del juicio o el juicio total si se trata de una segunda instancia. Muy bien, jóvenes, pues con esto terminamos con la parte de la sentencia, de la ejecutoria, de la cosa juzgada, que es fundamental porque nos va a dar la seguridad jurídica que ambas partes necesitan una vez que inicia un juicio. Nos quedará ya nada más pendiente el último tema programado, que tiene que ver con el juicio oral civil, que es un juicio de relativa reciente creación, para el que va todos los tribunales del país, a los procedimientos orales, y yo creo que nuestro tribunal, a final de cuentas, va a acabar resolviendo de manera oral la mayoría, si no es que todos los juicios. Pero bueno, eso ya lo veremos en el tema siguiente. Muchas gracias.